política del país. Y a mí me parece que más bien en esta perspectiva, ¿no? De imaginar los escenarios futuros para el país. Se vienen encima, por supuesto, esperamos que sean en beneficio de todos los ecuatorianos. Doy la bienvenida a nuestro estimado amigo ya permanente, invitado a nuestra programación, sobre todo cuando hay hechos de esta naturaleza. Nos quedamos debiendo incluso lo relacionado con la guerra palestino-israelí o israelí-palestino, que me parece que es tan preocupante, tan riesgosa y tan impactante en el mundo entero y que necesitamos hacer un análisis que hemos pedido a Jaime. Ojalá en los próximos días, lo más pronto posible, podamos hacerlo. Por ahora, el tema electoral y sus resultados. Muy buenos días, Jaime. Encantados de saludar con usted y de compartir esta oportunidad de hacer estos análisis. Muy buenos días, estimado Bolívar. Un gusto estar en este medio de comunicación y un saludo a todos quienes nos escuchan. En realidad, creo que cada día los movimientos políticos y las dinámicas cambian en lo referente al análisis y, y sobre todo en los nuevos acontecimientos y detalles en los que se va ordenando la política. Yo creo que esa es la dinámica o el movimiento de la política, que yo siempre la represento como una contienda, haciéndome eco un poco de los teóricos políticos clásicos, ¿no? La política como una contienda, una lucha permanente, al igual que la democracia. Y en medio de eso, me parece a mí que el día de ayer, uno de los primeros resultados que se arroja es la recomposición política de una de las oligarquías en el Ecuador. Esta recomposición política la distingo un tanto de la situación económica boyante, obviamente, de la oligarquía bananera y agroexportadora que representa la familia Noboa, una de las líneas sanguíneas Noboa, ¿no? Porque podemos hablar de varias líneas sanguíneas, cosanguíneas de la familia Noboa, pero una de ellas que ahora se recompone de modo político, llegando a la presidencia de la República. Y aquí me parece válido citar a algunos historiadores, sobre todo a Osvaldo Albornoz Peralta, quien decía que la organización política dentro del Ecuador se basa en entronques familiares, dice él, como en una cruz, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y hay familias múltiples que se encuentran conectadas en este intermedio para poder capitalizar el Estado de modo institucional como una de las fuerzas que les permite manejar las ganancias y la plusvalía generada en el Ecuador, casi como un intermediario, como dice Bolívar Echeverría, ¿no? Bolívar Echeverría dice que el Estado no es más que un mediador para el manejo de la plusvalía en distintos sentidos. Entonces, de ese modo, yo creo que se capitalizan las instituciones estatales en este momento, ya que además Daniel Noboa ha recibido el apoyo constante de las diversas fuerzas políticas y alianzas políticas que se manifestaron ya en el año 2021, que asimismo apoyaron al hoy presidente saliente Guillermo Lasso. Entonces, yo creo que esta es una tesis central que debemos analizar, que es la recomposición política de una de las oligarquías en el Ecuador. Dos, sobre lo que usted preguntaba de los posibles escenarios futuros. Jaime, Sí, antes de entrar a esta segunda parte, me gustaría ahondar un poquito más en esta temática. Esta es una oligarquía eh, agroexportadora, bananera, posiblemente tiene que ver también con el cacao, aunque hay una variabilidad, ¿no? Pero fundamentalmente así asoma en la perspectiva de la familia Noboa. Este sector de la oligarquía ecuatoriana dominó, diríamos así, el país políticamente en otros tiempos a través de partidos conservadores y partidos de la vieja oligarquía ecuatoriana. pues sí, en realidad de modo histórico podríamos relacionar que estos 200 años, faltan 7 años para festejar los 200 años de la Constitución de la República en 1830.
La oligarquía Novoa pues proviene casi desde la misma conformación de la Gran Colombia. Diego Noboa y Arteta fue parte del militarismo que acompañó a Simón Bolívar en la organización de la Gran Colombia. Él mismo peleó en las luchas de la independencia y después, junto a Juan José Flores, de origen venezolano, llegó a formar parte del gabinete ministerial, primero de Juan José Flores, ¿no? Diego Noboa y Arteta fue nombrado ministro plenipotenciario. Luego de eso tuvo muchísimos cargos dentro del gobierno, participó en un triunvirato. Fíjese, entre otras personalidades del triunvirato, con José Joaquín de Olmedo, que tumbaron a Juan José Flores, ¿no? José Flores, el presidente más joven, con 29 años, hecho cargo del poder en la separación de la Gran Colombia, cuando la Gran Colombia se separó en haciendas múltiples, y entre una de ellas, el militarismo, pues recogió Ecuador y se dividieron a sí mismo en varias haciendas, y así se distribuye el poder de modo territorial, económico y político. Diego Noboa y Arteta fue también el séptimo presidente del Ecuador. Tuvo numerosa descendencia, de lo que conocemos por lo menos, y lo han manifestado los historiadores, con dos mujeres, ¿no? La primera esposa, la segunda entiendo que no llegó a tener nupcias, y en aquel momento todavía se encontraba prohibido el divorcio. Y una de esas líneas sanguíneas llegan incluso hasta Álvaro Noboa y Daniel Noboa, que actualmente, digamos, regresan al poder. Entonces, esa oligarquía es muy grande y es base también del, del terrateniente oligárquico que ha existido en el Ecuador. Asimismo, tiene múltiples relaciones económicas y políticas. Económicas sustentadas en la agroexportación, en las plantaciones, en las haciendas, y se han ido modernizando y diversificando en el poder, de acuerdo también al vaivén global económico y exportador, también por la presencia de los distintos gobiernos, ya que la familia Noboa en sus distintas líneas sanguíneas, y por eso hablamos de oligarquía también, no es una sola familia, digamos, son ahorita varias líneas sanguíneas, han estado permanentemente al lado del poder, tal como decíamos con Osvaldo Albornoz, ¿no? Con ministerios, subsecretarías, asambleístas, diferentes partidos políticos. eh, Incluso Álvaro Novoa estuvo muy cercano a Febres Cordero en alguna época, es decir, a los socialcristianos. Luego tuvieron un enfrentamiento, han estado con el Partido Conservador, Partido Social Cristiano, después en los años del 80 se fueron con el bucaramismo, en los años 90 y hasta los años 2000. Álvaro Novoa participó 5 veces candidato a la presidencia con distintas organizaciones, y ahora Daniel Noboa, impulsado también por algunas de esas fuerzas, ¿no? Porque ADN primero apoyó a Arauz, también tiene una base con Gary Moreno y algunos y otro hermano de Lenin Moreno, que también apoyaron en su tiempo al correísmo y actualmente dirigen los partidos políticos que apoyaron a Daniel Noboa. Entonces, podemos decir que existe toda una gama de líneas sanguíneas, políticas y parentales en esta reconstrucción que he llamado yo de una de las familias de la oligarquía. Y la oligarquía, porque el patriarca es Diego Noboa y Arteta, digamos así, se divide en muchas otras familias y podríamos llegar hasta las oligarquías extendidas. Eh, por ejemplo, Gustavo, para concluir, porque es muy largo el tema, Gustavo Noboa Bejarano es una de esas líneas, ¿no? Él es tataranieto de Diego Noboa y Arteta. El mismo padre de Gustavo Noboa Bejarano es uno médico y genealogista ecuatoriano. Él conoce muy bien todas las líneas sanguíneas y sabe cómo llegó hasta allí. Y Gustavo Noboa Bejarano fue el padre espiritual asimismo de los hermanos Correa Delgado, ¿no? Cuando formó los gustavinos, padre espiritual donde también estuvo Alberto Dajic, y numerosos hijos de la élite guayaquileña, que después obviamente Gustavo Noboa Bejarano será vicepresidente primero y después presidente del Ecuador.
Y en su momento, Rafael Correa, para que se vea hasta dónde llegan las conexiones, eh, dictó la amnistía para Gustavo Noboa Bejarano, como recordando un poco ese pasado, ¿no? Y además que nombró subsecretario del Ministerio del MAGAB en aquel tiempo, el Ministerio de Agricultura, subsecretario a Pablo Noboa Vaquerizo, hijo de Gustavo Noboa Bejarano. Entonces, por ahí podemos tener que en realidad el entramado del poder parental, político, económico, es muy difícil y complejo, digamos, de analizar, pero tiene unas ramas profundas dentro del tejido ecuatoriano. Jaime, esto significa que es un sector tradicional, un sector que ha estado en el poder y que incluso se origina en los años nacientes, en los años de la conformación del Estado ecuatoriano. Significa que tendremos más bien un retroceso histórico porque Daniel Noboa dio incluso la imagen de innovación, no solamente de juventud, sino de votar con los Unidos, es decir, una perspectiva novedosa, más novedosa que de la Revolución Ciudadana. Me parece a mí que eso se podría quedar en los arribetes de la propaganda política y de la retórica. La vida de los seres humanos es muy efímera y si contamos por generaciones, quizá podríamos llegar a que desde la Gran Colombia a la actualidad nada más han existido entre 4 o 5 generaciones. Es decir, que estamos ahora nosotros con los tataranietos de la independencia gran colombiana, posiblemente. Y entre algunos de esos, Alvarito Novoa y Daniel Novoa, ¿no? Que pertenecieron en aquel momento a la distribución territorial, política, económica del Ecuador. Así que yo creo que estos momentos de las oligarquías extendidas, en los cuales ya es muy difícil analizar los rasgos sanguíneos porque han habido múltiples conexiones con otras familias, la mayor parte del círculo político cuando llega al gobierno trata de ingresar en este status quo y como generalmente se conoce, ¿no? En los clubs de Guayaquil, aquí se conectan todas estas familias y por eso entre ellos mismos se llamaban patriarcas, ¿no? Entre Novoa, Febres Cordero y algunas otras personalidades. Muy pocas personas en realidad llegan a la presidencia sin tener estas múltiples conexiones. Entonces, incluso hasta por amistad, ¿no? O sea, por ejemplo, el presidente Rafael Correa, quien además de ser muy buen amigo de Gustavo Noboa Bejarano, el padre de Rafael Correa, fue muy buen amigo de León Roldós. Entonces tenían ya conexiones directas dentro del poder. Y ahora Daniel Noboa, por supuesto, pues tenía múltiples relaciones. Primero con en aquella época una de los hombres más ricos del país, el hombre más rico del país, que era su propio abuelo. Luis Novoa. Y bueno, ahora con todo el emporio económico que tiene Álvaro Novoa y también los distintos grupos sanguíneos, ¿no? Entre ellos Isabel Novoa, que es hermana de Álvaro Novoa y que impulsó, y a que a propósito, el día de ayer en una entrevista ella llamó a gobernar el país y llamó también a los correístas, ¿no? A gobernar el país e impulsar. Y recordemos también que Isabel Novoa es muy buena amiga de Rafael Correa, ¿no? En múltiples entrevistas en su época de presidente, pues ha hablado muy bien. Los dos han hablado muy bien en su referencia de cada uno. A nuestros amigos oyentes tenemos que decir que efectivamente con muchísimo gusto recibimos sus mensajes al 83 84 51, pero también a nuestro número telefónico de WhatsApp, que tenemos un grupo por allí para poder recibir estas inquietudes. Amigas y amigos oyentes, tenemos un oyente, Jaime, que nos pregunta lo siguiente. El señor Andrés Cañar consulta: Magíster, ¿cuál es su punto de vista respecto de la vicepresidenta electa? ¿Es posible que aporte al señor Noboa? Dice nuestro participante. Una de las debilidades que va a tener el gobierno de Daniel Noboa y también la vicepresidenta Verónica Abad, precisamente proviene de esa falta de conocimiento técnico, administrativo, de cómo funciona la administración pública del Estado.
Y yo creo que en campaña electoral, pues el discurso de Verónica Abad fue uno de los ángulos, por lo menos de modo político y técnico, muy débiles de Verónica Abad, porque se refería sin mucha base y fundamento a numerosas temáticas, lo cual causaba tendencias en Twitter, memes políticos y virulencia, digamos, por parte de la polarización política que se venía en estos días. Entonces, por eso también le callaron casi, no sé, 3 semanas. Bueno, hace 3 semanas ella se fue a Estados Unidos y recién apareció en medios de esta semana, que era ya prácticamente para la segunda, para las elecciones de segunda vuelta. Entonces, yo creo que por ahí ella también, que es ahorita parte del equipo de Daniel Noboa, va a ser más bien una carga y no va a aportar mucho. Esto de aquí lo digo precisamente porque Verónica Abad no tiene mayor experticia en el conocimiento de la administración pública en lo referente al Estado. Y lo iremos viendo a futuro, ¿no? Pero asimismo, parte del equipo ministerial que ha denominado Daniel Noboa, ya dio algunos nombres hace ya algunas semanas cuando pasamos la primera vuelta, y entre ellas varias de las figuras provienen también de personas que ya habían acompañado a los gobiernos anteriores y también algunas de las familias oligárquicas. Entonces, yo creo que en ese momento parece más bien que va a haber un continuum entre los gobiernos anteriores con el gobierno de Daniel Noboa. Si bien se depositaban los principales privilegios e intereses en el gobierno de Guillermo Lasso hacia el sector financiero, ahora los principales intereses que se defenderán serán agroexportadores, de los poseedores de la tierra y de esta modernización de los empresarios que proviene de estas familias organizadoras, digamos, del poder económico y político, de la dominación, larga dominación política que tiene en la vida republicana de nuestro país. Entonces, por ese lado, creo que no habrán muchos cambios. Y bueno, ya llegaremos al punto de la relación que tendrá el gobierno con las distintas instituciones. Dos tesis centrales para analizar, Jaime. Lo que tiene que ver con la seguridad, digo yo, la propuesta de Daniel Noboa en ese sentido, y la propuesta de el libre ingreso a las universidades. Yo diría que dos aspectos que atrajeron poderosamente a una gran mayoría de los ecuatorianos está en juego en este momento con una dirección política del Estado ya tomada, diríamos, por esta oligarquía tradicional, como usted la ha calificado. Me parecería a mí que es innegable la regeneración etaria de edades que existe en las élites políticas del Ecuador. Sin embargo, estas élites políticas del Ecuador mantienen numerosos lazos en un abrazo permanente entre los distintos partidos, grupos y familias, porque permanecen dentro de estos mismos círculos. Recordemos el primer debate presidencial y ahí se encontraba la élite política del Ecuador. Y entre ellos, una de las élites nuevamente llega al gobierno, ¿no? Que es una de las funciones del Ejecutivo nada más. Y la juventud, obviamente, al tratar esto ya sería objeto de análisis de imagen, símbolos, marketing electoral, fue la juventud de Daniel Noboa, con escasos 35, yendo a los 36 años, con una población numerosa, joven en el Ecuador, que un poco más del 43% de la votación, principalmente en el Ecuador, fue joven el día de ayer, un padrón que no se renovó. Acordémonos de esto también, que entre 2021 y 2023 el CNE manejó el mismo padrón. Es decir, que las personas que cumplieron 18 años e incluso pasaron a los 16 años entre 2021 y 2023 no pudieron votar ahora en las elecciones del 15 de octubre, porque el CNE se quedó con el padrón electoral del 2021, así que la votación joven hubiera podido incrementar su porcentaje. Entonces, por ahí yo creo que las distintas formas simbólicas de Carmiñani, que fue el que dirigió la campaña de Daniel Noboa y también las 5 campañas, me parece, de Álvaro Noboa anteriormente, matizó
tener también una vinculación doble, ¿no? A recordar la campaña de Álvaro Noboa para las personas del público adulto y Daniel Noboa, en cambio, con su figura para el sector joven. Entonces, por allí me parece que simbólicamente fue su campaña. Y la última que fue el muñeco de cartón, que dice que asimismo esperamos que el presidente no sea tampoco de cartón. Y bueno, sobre los otros dos asuntos que usted nos decía de la seguridad y del libre ingreso a las universidades, el problema de la seguridad, básicamente, Daniel no había dicho que recoge algunas de las propuestas de Jan Topic de modo técnico, que él tiene una empresa y van a tratar de solidificar por allí los problemas de la seguridad. Sin embargo, yo quiero matizar un poco este planteamiento de la seguridad, porque esto proviene del narcocrimen organizado, el narcotráfico, de la cocaína, clorhidrato de cocaína y el tráfico de las armas. En el Ecuador, por lo menos el Observatorio del Crimen Organizado dice que existen 400 pistas clandestinas solo en la costa ecuatoriana. Y un dato aquí, de estas 400 pistas clandestinas que se manejan para el narcotráfico y tráfico de armas, la mayoría de ellas están en haciendas, fincas de plantaciones bananeras, de palma, cacao y algunos otros productos de la tierra. No son sitios baldíos, es decir, que es parte de este tejido. Y esto es muy parecido a lo que sucede en Colombia y sucedía también en, hace décadas en Colombia. Entonces, veamos que este propósito de la seguridad estará interrelacionada con la formación económica de estos lugares regionales. Ahora, lo del libre ingreso universitario, me parece que técnicamente la meta que propone Daniel Noboa solo ha sido manifestada en el debate y en el segundo debate presidencial. Él dice, vamos a tener libre ingreso universitario. Algo habló sobre posiblemente educación virtual, que podría cubrir la falta de infraestructura, pero ya en momentos concretos no sabemos a ciencia cierta qué hará el gobierno para este libre ingreso. Porque así también lo dijo Guillermo Lazo, que iba a eliminar el examen, sin embargo cambiaron de nombre y solamente en la última parte de su periodo, menos de un año, ha dejado en manos de las universidades del posible ingreso de los estudiantes universitarios. Sin embargo, nuevamente estamos con la venta de cupos y esto con denuncias en varias universidades del país, así que no sabemos aún cómo va a realizarse el libre ingreso universitario, a pesar de que fue una propuesta de Novoa, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Luisa González planteaba el nuevo ciclo inicial universitario como posiblemente para tratar de equiparar algunos conocimientos provenientes de los jóvenes que salen del bachillerato. Jaime, ¿qué opinión le merece a usted eh, esta votación especial que tiene Daniel Noboa en la costa ecuatoriana, particularmente en la ciudad de Guayaquil, en Manabí, en Los Ríos, en Esmeraldas? Y alguien está diciendo que son, además comparado yo diría con los sectores, eh, con las votaciones en los centros de reclusión, está diciendo, donde reinan los narcos, gana la revolución ciudadana. Me parece una aseveración bien fuerte que... yo comienzo por la primera parte de la pregunta, Jaime, ¿no? ¿Qué opinión le merece esa votación en la costa ecuatoriana, diferente, favorable a Luisa González, ciertamente? En realidad, yo más bien pienso, a distinción, voy a comentar la frase también, pero de modo muy técnico podríamos decir que esa votación que se expresa también en la costa ecuatoriana proviene de la gran fuerza que tiene el correísmo situacionalmente en esas provincias. Además de que en ellas tienen múltiples alcaldías en la costa ecuatoriana, además de prefecturas. Por ejemplo, en la provincia del Guayas tienen alcaldía y prefectura y es un poco, me parece, obvio que iban a tener muy buena votación en esa provincia, como de hecho
ganaron, ¿no? Con escasos puntos. Sin embargo, en una lectura nacional sería parte de esto que se referían como una votación de empate técnico. Sin embargo, aquí gana el correísmo, gana Luisa González, al igual que en Manabí, con mucha fuerza en Manabí, alrededor del 69%, si es que no cambiaron ya las cifras, último, perdón, 65%. Luego en Esmeraldas también tiene una votación eh, superior al 60%, al igual que en Los Ríos. Entonces quiere decir que acá la presencia del correísmo es sumamente fuerte. Y sobre la frase que la he visto repetidas veces en Twitter, yo en realidad no puedo relacionar a una provincia completa con sus miles de habitantes con una actividad de grupos, bandas y también oligarquías, porque hay una oligarquía atrás de las mafias que se forma alrededor del crimen. Yo creo que es un criterio completamente sin sustento y sin base, porque además no, eso también quiere decir, por ejemplo, que en la sierra y en la Amazonía ecuatoriana igualmente se relaciona al narcocrimen, etcétera. Yo creo que tiene que ver más que nada con parte del voto rechazo, que sí lo podemos analizar en distintos momentos, como por ejemplo en la primera vuelta del 2021 para esa presidencia, el voto rechazo se calificó en la sierra, en la provincia del Oro y algunas provincias de la Amazonía. Y ese voto similar también provino en la primera vuelta para estas elecciones y que se fue directamente a Zurita, quien reemplazaba a Villavicencio. Antes de ese voto rechazo había estado depositado en la figura de Yacu Pérez. Ahora, en cambio, este voto, quizá por la novedad de la figura de Daniel Noboa, respaldó y cruzó, digamos, fronteras entre las distintas líneas políticas. Y aquí yo creo, quiero poner un balance también del nulo. Si en la segunda vuelta del 2021 el nulo alcanzó más del 18%, ahora tiene menos del 8%, 7 punto algo por ciento el nulo. Entonces quiere decir que incluso esa parte que fue del voto rechazo en la segunda vuelta del 2021, ahora se bifurcó en una de las dos candidaturas, o de González o también o la candidatura de Daniel Noboa, que el día de ayer ganó la elección. Entonces, yo creo que hay como analizar más bien por ese lado, hay múltiples figuras y además que en la costa ecuatoriana tiene una muy buena base Daniel Noboa también, gana en escasamente, pero gana en la provincia del Oro y en las otras provincias tiene muy buena votación, ¿no? Como el mismo Guayas, ¿no? Tiene una muy La buena diferencia es votación. muy pequeñita, Sí, tiene ciertamente. 48% Daniel Y Noboa. mirado desde el otro lado, Jaime, en cambio, la Sierra Ecuatoriana, en esa votación favorable a Daniel Noboa, la Sierra Ecuatoriana y particularmente la ciudad de Cuenca. Bueno, Quito también, la Pichincha, ¿no? Son excepcionales en este caso. Sí, en realidad hay un promedio casi de 62% en la sierra ecuatoriana y en tres provincias de la Amazonía. Un 62% más o menos a favor de Daniel Noboa y un 37% a favor de Luisa González. Y aquí, por supuesto, si podemos comparar quizá la votación de Azuay con Pichincha, están equilibradas, ¿no? En Azuay 58,89% para Daniel Noboa y para Luisa González 41,11%, mientras que en Pichincha 60,13% para Daniel Noboa y 39,89% para Luisa González. Entonces quiere decir que acá por lo menos la tendencia fue confiable, ¿no? En el caso de la sierra ecuatoriana y parte, por supuesto, de la Amazonía. Así que ahí puede haber una confusión también a la hora de cuando se hacen encuestas, como por ejemplo algunas de las encuestas que tienen base sobre todo en la costa ecuatoriana, obviamente si no hacían encuestas en las provincias de la sierra, podrían haber tenido grandes distorsiones o tergiversaciones. De allí también que, por ejemplo, algunas encuestas daban la victoria, las menores, ¿no? Dos encuestadoras daban la victoria a Luis González el día de ayer. Sin embargo, vemos que ocurrió en realidad que la tendencia se iba afirmando esta última semana. Y aquí quiero comentar algo. El problema institucional de crisis que vive el Ecuador también fue favorable a Daniel Noboa.
El asesinato de los sicarios eh, sospechosos del asesinato de Villavicencio entre los días 7, 8 y 9 de octubre, nuevamente jugaron en contra de la votación del correísmo, porque se decía que el correísmo, por lo menos en las tendencias de Twitter, había tenido que ver. Y asimismo una denuncia de la fiscalía totalmente violando el proceso penal. Diana Salazar, ellos sacaron un tuit diciendo que uno de los testimonios dice que uno de los posibles asesinatos proviene impulsado por el gobierno de Correa. Si así se hiciera con todos los casos en el derecho penal, en los procesos penales, tendríamos una anarquía procesal. Y eso de allí también influenció en el cambio en el porcentaje electoral, que antes estaba muy cerrado, se fue ampliando en esta semana favorablemente para Daniel Noboa. Entonces, yo creo que también este juego político que existe en la propaganda a través de los medios, de las redes y también de las instituciones, porque el gobierno de Lazo apoyó directamente a Daniel Noboa, no lo podemos decir de otra forma. Entonces también ayudó, yo creo que a que gane la figura de Daniel Noboa el día de ayer. Entonces por ahí también se ven los lazos que van a haber entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Los lazos van a ser muy cercanos. Y también llama la atención, Jaime, la presencia, la definición de los jóvenes, de la juventud ecuatoriana. Usted decía que 46%, pero en general podríamos decir que los jóvenes ponen el presidente. Un 43%. Pues sí, yo creo que también, pero hay mucha conexión entre los lazos etarios. Por ejemplo, algunos dividen entre 16 y 34 años la votación. Y entre los 16 y 34 años hay una tendencia similar. Sin embargo, ya podríamos hablar de un público adulto, ¿no? Más o menos entre los 25 y 34 años. Entonces, yo creo que hay una múltiple conexión aquí. Eh, el público mayor, quizá ya de 34 años a 65 años, si podemos generar aquí una delimitación entre 34 y 45 años, igualmente existen tendencias, ¿no? Y aquí hay polarizaciones también en el público político de 34 a 45 años, que donde proviene el empate técnico, la mitad decidida por Daniel Noboa y la otra mitad por Luisa González. Y, y superior a los 45 años, que también más bien ha mostrado una disminución en la participación política. Esto es muy bueno analizar, mientras que en la esfera joven, entre los 16 y 25 años, en el caso de estas últimas votaciones, ha estado pendiente del debate, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, es decir, que los jóvenes están muy interesados por los acontecimientos y sucesos políticos del país, comprenden muchas de las características de lo que ocurre, sobre todo en términos de propaganda política. Entonces, esto es muy bueno analizar, ¿no? Aunque el trasfondo histórico, económico, político sea un poco más complejo analizar, pero siempre están permanentemente vinculados a los sucesos de las redes sociales y por la transmisión mucho más rápida. Antes una noticia podía demorarse una semana, 15 días en que la conozca el público, ahora casi es instantáneo, ¿no? El conocimiento de lo que sucede en una u otra parte incluso del mundo. Entonces, la tecnología que tienen los jóvenes ahora en las manos, por ejemplo en el mismo celular, les permite tener y ser parte de las tendencias diarias, minuto a minuto que se generan en la política. Ya que usted trató el tema, Jaime, cuál es el efecto que ha tenido la presencia de los medios de comunicación y las redes sociales en esta campaña? Hay por lo menos dos acontecimientos así muy fuertes de carácter de fenómeno mediático en las redes, digo, de redes sociales, de viralización de los contenidos, ¿no? La figura el perfil de Daniel Noboa de cartón, el Daniel Noboa de cartón, y por otra parte el manejo del tema, así como dos, lo de la esposa, ¿no? La presencia de la esposa en redes, y tres, también yo diría ese manejo un poco fino, como inteligente, como irónico apenas, sin caer en la provocación. Tres rasgos que yo le diviso en el aspecto significativo, mediático, simbólico, Jaime. El porcentaje
de las redes sociales que puede ser alternativo sigue siendo muy pequeño, porque yo creo que en las redes sociales hay una gran réplica de lo que ocurre en los grandes medios de comunicación. Entonces, por allí se pueden conjugar esas dos partes, ¿no? Por una, los ejes centrales de la propaganda tradicional que la dan los medios principales de comunicación, algunos medios corporativos, sobre todo, se van también enlazando a estos pequeños porcentajes que podrían ser quizá alternativos. Y yo creo que hay un fenómeno en Ecuador, ocurre también en otros países como Perú y Colombia, que es la partidización de los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación a nivel nacional, por ejemplo, emporios como Teleamazonas y Ecoavisa, hicieron campaña directa por Daniel Noboa. O sea, más parecía una réplica, una antena más dentro de la campaña electoral. Y el manejo de la imagen, aquí los comunicadores sociales pueden analizar mucho mejor que yo, el manejo comunicacional de la imagen para favorecer a Daniel Noboa respecto a Luisa González. Casi siempre se apuntaban más puntos positivos referente a Daniel Noboa y los negativos referente a Luisa González. Entonces, todo ello fue aprovechado en la primera y la segunda vuelta electoral, sobre todo en esta segunda vuelta que despuntó Daniel Noboa al pasar a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que aquí existe este favoritismo a través de los medios de comunicación. Y una de las cosas que sucedía en los años 90, estoy recordando ahora, es parte de este fenómeno, ¿no? En aquel momento, en el Congreso Nacional gestionaba los gastos reservados y muchos de los gastos reservados iban para los grupos económicos que manejaban los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, había una denuncia, y esa es la de Alberto Daji, que me estaba acordando, algunos de estos dineros fueron para Expreso, y uno de los que denuncia fue Rafael Cuesta Caputi, que fue diputado por el social cristianismo, y después fue gerente de TC durante toda esta época, uno de los gerentes que más ha ganado creo que en la historia del Ecuador en un medio público. Llegó a ganar, creo que $16,000 mensuales, algo así. Entonces, yo creo que hay una conexión muy grande, ¿no? Entre a veces los medios de comunicación y lo que sucede en la esfera política. Jimmy Jairala, que siempre estuvo metido en los medios de comunicación, después tuvo un partido político, Lista Uno, y actualmente sigue en los medios de comunicación, entre otras figuras que podemos ir nombrando, ¿no? Igualmente Muchísimas, Carlos Vera, que fue ministro social cristiano y es un claro representante actual en los medios de comunicación. Entonces, son relaciones múltiples, yo creo que hay como analizarlas de ese modo. muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Jaime. Vea usted que el tiempo nos resultó completamente corto para un análisis más detenido de otros asuntos que queda pendiente y que son necesario realizarlos. Estaremos en cualquier momentito volviendo con usted, Jaime, a pedirle su ilustrada opinión respecto de los temas más importantes en el campo de la vida política del país. Muchísimas